si deseo hacer un cambio, ¿qué hago? Bienvenidos a Basados en Sueños Reales, un podcast de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Porque quiero, puedo, soy capaz, porque quiero, puedo, soy capaz. Hola Lady, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿y Tengo eso? esa canción pegada. Esa canción la hemos escuchado antes. ¿Sí te acuerdas para qué la usamos? Sí, me acuerdo perfectamente y me acuerdo de una de las protagonistas de esa historia. Que es la misma protagonista que tenemos hoy en nuestro espacio. Tenemos con nosotros a Pilar Botía. Hola Pilar, ¿cómo estás? Hola Luis, hola Lady, qué alegría estar acá con ustedes. Muchas gracias por aceptar esta invitación y contarnos esta historia bella de discapacidad. Así es, hoy nuestro tema es la discapacidad auditiva. Pilar, ¿hace cuántos años trabajas con la Fundación? 23. 23 años, toda una vida dedicada al trabajo social. ¿Cómo te enrolaste en la Fundación? Bueno, yo llegué a la fundación cuando la fundación comenzó. Estaba empezando la fundación, estaba empezando a constituir la fundación. Yo era una universitaria, estaba estudiando administración de empresas en la Javeriana y la doctora María Luisa nos contó qué iban a hacer y nos pareció muy interesante y pues me invitaron a participar, a estar allí. Éramos solo 3 personas y teníamos muchos sueños. Pues la doctora con su familia tenía muchos sueños, muchos anhelos de ayudar a muchas personas que vivían en dificultades y nos puso esa tarea y nos contagiamos. En ese tiempo, ¿qué te imaginabas que ibas a estar haciendo en la Fundación? Pues en ese tiempo no teníamos ni idea. En ese tiempo pensábamos que ayudar era como entregar cosas a la gente pobre. Como yo pues estudié administración de empresas y mi familia también se ha dedicado a tener empresa, entonces siempre he pensado en el emprendimiento como un medio para que las personas salgan adelante, pero realmente en la fundación fue todo un aprendizaje. La doctora María Luisa nos enseñó mucho, nos enseñó que la gente debe ganarse también las cosas, debe participar, no todo regalado, no todo, sino que también ellos tengan como esa corresponsabilidad. Ya después estudié más, la doctora me apoyó mucho y también aprendí muchos términos, pero en realidad es lo mismo que ella nos enseñó desde el primer día. Ayudar, pero también que la persona sienta que quiere, puede y es capaz. Ay, Pilar, te brillan los ojos contar esos inicios de la fundación. Cuando dijiste teníamos muchos sueños, te brillaron los ojos porque ver ahora lo que es la fundación, pero también, Pilar, lo que tú has trasegado en la fundación te ha enseñado mucho y te ha permitido aprender muchas cosas, pero también nos has enseñado mucho a través de tu historia, a través de tu vivencia, a través de lo que tú sabes. Y yo quisiera que a nuestra audiencia, a Luis y a mí, nos contaras acerca de la discapacidad, cómo la fundación en su trayectoria empezó a trabajar el tema de la discapacidad. La doctora María Luisa, cómo lo soñó, pues fuiste testigo de ello. Cuéntanos un poco. Les voy a contar una historia que muy poquitos saben. Eso fue en el año 2002, tal vez. O sea, Aquí solamente los de la audiencia se van a enterar, no te preocupes. Bueno, es un secreto entre nosotros. Entre nosotros. Llegó una persona, un empresario, a nosotros y dijo, ay, quiero ayudarle a este grupo de sorditos. Y entonces, pues nosotros no sabíamos nada de discapacidad ni nada. Entonces, yo fui hasta su empresa, empecé a mirar y él tenía una empresa de como botones y de... hacían collares también con pepitas pequeñitas. ¿Bisutería? Como bisutería, eso. Y entonces él decía, no, es que acá yo les doy la oportunidad que trabajen y hasta les voy a dar almuerzo y auxilio de transporte y les voy a dar para que se transporten. Entonces yo empecé a pensar y yo decía, pero ¿cómo así? O sea, ellos trabajan y les dan el almuerzo y el auxilio y el resto. y el resto. Y entonces al final, pues digamos que después de escuchar mucho y entender mucho, me di cuenta, o nos dimos cuenta, pues que esta persona pensaba que era un favor que le estaba haciendo a la gente, pero no les estaba pagando, no les iba a pagar. Y entonces la fundación pues se apartó de ese proceso, nosotros no le colaboramos más porque no nos pareció justo.
pero sí nos dimos cuenta que muchas personas con discapacidad son explotadas, realmente ellos necesitan oportunidades, los empresarios tampoco saben muchos cómo incorporar las personas con discapacidad. Y empezamos a ahondar y a profundizar en esta historia, pasaron muchos tiempos, nosotros estuvimos trabajando mucho en el tema de emprendimiento, el emprendimiento, como yo les decía, por la vocación y lo que Tu nos profesión. enseña, sí, lo que nos enseña la doctora, de que la gente se gane su propio pan, que trabaje y que pueda, y pues nosotros le ayudamos una vez, pero que ellos mismos hagan su esfuerzo. Eso es lo que siempre nos han enseñado, entonces también nosotros queremos transmitirle a la gente. En el 2010, 2011, bueno, seguimos trabajando, dando ayudas, y nos contaron, hay un barrio muy pobre en donde estuvimos llevando unas ayudas porque hubo como, por la lluvia. ¿Una catástrofe Sí, o sí, estaban natural afectados por el clima, por la ola por la invernal? ola invernal. Mm. Y entonces, no, y encontramos muchas personas cuando fueron a entregar los mercados casa a casa que les mandó la doctora María Luisa, encontraron que había muchas personas en las casas con discapacidad. Entonces empezamos a mirar, sí, Pilar, ¿un barrio en dónde? Perdóname, es que en no. Santa Marta, sí, no dije, Ah, no en dije, Santa en Marta. mi mente fui hasta allá, pero no les conté a ustedes. Entonces, sí, en Santa Marta, este barrio se llama Timayuy, es un barrio que es un barrio subnormal. ¿Qué quiere decir subnormal? Es decir, que no está legalizado, que no tiene sus calles pavimentadas, ni tiene servicios públicos, sino que fueron haciendo las casitas Como lo que le llaman comúnmente invasión, ¿qué como una dice? invasión, y ya después esos barrios tienden a regularizarse el estado. Pero en ese barrio, en un solo barrio, habían 400 personas con discapacidad. Eso no se ve en ninguna parte. Increíble. Sí, claro. Entonces, en ese barrio encontramos muchas personas con diferentes discapacidades. ¿Mm? Y eran personas muy pobres, o sea, teníamos mamás que le iban a lavar ropa para ganar el dinero, tenían sus hijos, los dejaban amarrados en la cama, teníamos unas historias duras, 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 fuertes, claro, porque es que estar en la costa con ese calor, sin agua, sin servicios públicos. Porque Santa Marta, para quienes nos escuchan, porque no todos quienes nos escuchan conocen Colombia, Santa Marta es una ciudad costera de Colombia con mucho calor al lado del mar, Y con las playas más lindas de con unas Colombia. playas hermosas, pero que en esas condiciones, con Cuya ese parte. calor, es difícil, es difícil. Sí, 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 pero volviendo a Timayuy, Sí, alejándonos un poquito de la playa y volviendo allá a Timayuy, encontramos todos estos fenómenos y empezamos a estudiar muy juiciosos, y la doctora María Luisa, la doctora Ángela empezaron a revisar cómo ayudar de una forma más profunda a las personas, y pues el método de la doctora, ¿no? El método de descubrir la capacidad, y empezamos a hacer unos foros donde conversábamos con muchas personas. Hicimos foros en Barranquilla, en Santa Marta, hicimos un foro en Madrid, España, donde grandes instituciones, eso fue en el 2011, grandes instituciones ¿2000 qué? Sí. grandes instituciones llegaron y nos contaron sus experiencias, y nosotros empezamos a aprender mucho y también les empezamos a contar cómo íbamos a abordar la discapacidad. O sea que se vincularon entidades no solamente de Colombia, Pilar, sino de todo el mundo. Tenemos un aliado de toda la vida, un aliado pues, desde ese tiempo, es la Fundación 11, Ignacio Velo, que es un gran amigo. Él era director de Relaciones Internacionales de la Fundación 11 para Latinoamérica, y con él empezamos desde Madrid a mirar muchas cosas. Él viajó acá a Bogotá, después fue con nosotros a Cali. Bueno, hemos estado trabajando no solo con la Fundación 11, sino con muchas instituciones. En esa ocasión tuvimos instituciones españolas, americanas, puertorriqueñas y pues de acá del país, expertos en discapacidad, pero la Fundación hizo su propio modelo. Tomó también lo mejor, pero también inspirados por la doctora, que hizo cosas muy interesantes. Muchas gracias, Pilar, porque esto nos cuenta cómo nació estos proyectos de discapacidad en la Fundación, y pues también aprovechando darle un gran saludo a todos estos aliados que nos han apoyado. Así es, muchas gracias, porque su aporte también ha sido muy importante para el desarrollo del trabajo de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Pero de pronto, porque hay muchos tipos de discapacidad, ¿verdad? Hay discapacidad visual, auditiva, física, intelectual.
Pero hoy quisiéramos hablar un poco de la discapacidad auditiva. ¿Qué tipos de discapacidad auditiva hay? Bueno, lo primero también para hablar de discapacidad es que tenemos que aprender a referirnos a ellos. Muchas veces nos da miedo, nos da susto, uy, no, de pronto se enojan, de pronto digo mal el término y ofendo, no quiero. Entonces, lo primero es que la forma correcta, ese señor, ¿recuerdan el señor del 2002? Sí, Él los decía, tengo un sorditos. grupo de sorditos, nada de diminutivos, porque resulta que eso no le da la relevancia a la persona con los derechos. Entonces, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU dice que lo primero que hay que poner es la persona. Entonces, siempre decimos persona sorda, persona ciega, persona, y está bien. O el sordo, el ciego, está correcto. Es una forma correcta de referirnos a ellos. Entonces, dentro de la discapacidad auditiva, la sordera, el sordo está por niveles. Tenemos personas sordas de nacimiento, un sordo profundo. Tenemos personas que tienen una disminución en su audición y entonces la persona nació oyendo o oía poco, pero entonces tiene un residuo auditivo. O personas que van perdiendo el oído a través del tiempo por accidentes, porque a una explosión, algún ruido muy fuerte y entonces pierden la audición. Temas genéticos. O por la vejez. Enfermedades, también enfermedades, una fiebre muy alta, ¿sí? Así es. Cuando la persona nace con la discapacidad es más fácil adaptarse al mundo. Y afrontarlo. Y afrontarlo. Cuando la persona adquiere la discapacidad requiere más apoyo y requiere más apoyo de su familia. Y es ahí donde la discapacidad tiene muchas cosas y en donde las personas sordas requieren mucha ayuda. Porque resulta que, imagínense un bebé que nació sordo. Y los papás, por ejemplo, en el campo no saben que es sordo, porque muchas veces no les hacen todas las pruebas. Ahora sí. En la antigüedad, no. Pero no, entonces, y también en la zona rural, como tú dices, Así es, como en hay zonas rurales tantas no tienen el carencias. acceso a los exámenes, de pronto que en las ciudades es más fácil. y no es tan fácil detectar porque el bebé llora y llora y llora y entonces resulta que lo miran y tratan, pero entonces empiezan a descubrir que el niño es sordo. Cuando el niño es sordo y hay instituciones, entonces muchas veces, primero, la comunicación de ese bebé, vamos a hablar desde el bebé, la comunicación de ese bebé está a través de la vista. Y de ese bebé y de esa persona, así tenga 100 años, si es una persona sorda, su comunicación con el mundo es a través de la vista, de la visión, del tacto. Entonces, cuando tú estás comunicándote con una persona sorda, debes mirarlo a los ojos, debes tocarlo suavemente. Si tú le haces fuerte, es De también un impacto. poquito de impacto, de agresión, entonces es eso. Entonces es muy importante. El mundo lo perciben a través de los ojos. Uy, las ventanas del alma. Uy, Pilar, nunca había entendido desde el bebé esta discapacidad auditiva y estoy segura que muchos de nuestras oyentes y nuestra audiencia están muy impactados con esto que nos estás contando. Es que Luis me hizo una pregunta y no le he dado la respuesta. Me dijo Usted- cuáles son las clasificaciones. Entonces, tenemos las personas sordas profundas o las personas sordas. Simplemente las personas sordas pueden ser sordas profundas o tener residuos que son usuarios de lengua de señas. ¿Qué es eso? O sea, la lengua de señas es que a través de señas con las manos, con el rostro, con el cuerpo, se comunican. Como ellos se comunican a través de la vista, entonces ven que la otra persona hace unas señas, unos códigos, y así se comunica. Se llama lengua de señas. Y si yo aprendo la lengua de señas, por ejemplo, aquí en Colombia, ¿puedo comunicarme con una persona sorda en Estados Unidos, por ejemplo? En Estados Unidos o en China o en Japón, imagínense que en cada país, en cada región, hay una lengua de señas. Porque la lengua de señas tiene un tema cultural. Y hay personas, estamos hablando de las personas en el campo, ¿no? Yo les cuento, por ejemplo, que nos hemos encontrado en Sin Límites personas adultos
que no han aprendido lengua de señas porque en su familia nunca han ido, las mamás o los papás nunca los han llevado a un colegio o a una institución para aprender lengua de señas. Entonces hacen unas señas, pero solo de su casa. Entonces ellos se pueden comunicar como entre su familia, Su propio idioma. pero no con las otras personas sordas. Entonces resulta que ellos tienen unas señas que no les comprenden todos. Este código de lengua de señas colombiana ya es un idioma, es una lengua. Como tenemos el español, el inglés, el guayunaiki de los indígenas guayú, ¿sí? Y hay lengua de señas chilena, lengua de señas española, pero también han tratado de hacer una lengua de señas internacional. Esta no está tan afianzada, pero ojalá que vayamos hacia allá porque es muy importante que se comuniquen. La otra clasificación de personas sordas son las personas oralizadas, es decir, que no manejan una lengua de señas, sino que leen los labios. Ok. Entonces, y hablan un poquito español. Recuerda que para ellos el español no es su primera lengua, pero ellos hablan un poquito español, han adaptado el español en su vida y leen los labios. No todas las personas hacen eso. Hay personas que solo se comunican con lengua de señas porque han estado en institutos, en colegios, y hay otras personas mixtas que aprenden lengua de señas, saben, se comunican con lengua de señas, pero también te saben leer los labios. Entonces también, esas son como las 3 clasificaciones dentro de este mundo de las personas con discapacidad auditiva. ¿Qué proyectos tenemos direccionados hacia la población sorda? Bueno, hacia la población sorda, lo primero es fortalecer la comunicación, la barrera que tenemos, que tienen las personas sordas y que tenemos nosotros con ellos. Entonces, si ven que son 2 actores, uno las personas sordas y los otros las personas que no somos sordos. Entonces, la Fundación tiene un programa para cada uno de ellos. La comunicación escrita es una herramienta muy buena. Por ejemplo, nosotros en una empresa, se comunican por WhatsApp con ella. Tengo otro caso que le escriben en el vidrio del escritorio las indicaciones porque es más fácil para su jefe. A ella le gusta escribirle ahí encima. Bueno, cada uno tiene su estilo, su estrategia, pero es como cuando tú aprendes inglés. Tú tienes que tener un vocabulario, ¿no? Entonces, ¿cuántas palabras tienes? Tengo 100 palabras, tengo 1000 palabras. Bueno, entonces es igual con las personas sordas con el español. Entonces, si no tienen un vocabulario muy grande, las indicaciones en su trabajo, en su estudio, van a ser limitadas. Por eso la Fundación tiene un programa de comunicación escrita para que ellos puedan tener esa herramienta y desempeñarse en lo que quieran. Y también para las personas que no somos sordos, pues está la lengua de señas, que se llama Manos Parlantes. Es un programa, es un proyecto de la Fundación en donde se les enseñan algunas cosas básicas. Comunicación, no es para ser intérprete. Para ser intérprete es una profesión. Ya está regulada en Colombia. Sí. Y en varios países, también en España. Para ser intérprete hay que estar certificado. Hay que estar certificado y hay que salir de la universidad o de un instituto, digamos, avalado por el ministerio. Para comunicarse con un amigo sordo, pues necesita saber lengua de señas. Entonces, por eso también tenemos el programa o el curso de Manos Parlantes, el proyecto de Manos Parlantes, que nos ayuda a esa comunicación básica. ¿Qué sueños has visto tú hacerse realidad por medio de los programas de la Fundación? Bueno, es que esos sueños que se han vuelto reales, yo les voy a contar 2 ejemplos rapidísimos. El primero es de Santiago Gómez. Santiago Gómez es un joven, realmente no sé cuántos años tiene, yo creo que debe tener menos de 20. Nota, las personas con discapacidad auditiva siempre se ven jóvenes. Yo creo que el ruido es el que a uno le hace sacar tantas arrugas. Pero bueno, Santiago... No hablemos tanto para no envejecer tan rápido. Entonces, Santiago Gómez, él es un joven que nació en la parte rural de una ciudad que se llama Manizales. Es una ciudad cafetera. Él nació... Aquí en Colombia. Aquí en Colombia. Aquí en Colombia. Y él nació con un 50% de discapacidad auditiva. Es decir, él tiene un residuo auditivo. Él es una persona oralizada. Tú puedes hablar con Santiago
y él se queda mirándote así muy fijo a los labios y él te entiende, claro, tienes que no hablar a toda velocidad, sino a un buen ritmo. Y él es un chico súper inteligente, estudia en la universidad, y su sueño era tener su empresa de café. Porque las personas con discapacidad, yo hablé ahora de la visión, de que ellos son muy dados al detalle, pero también el gusto. Entonces, Santiago es experto catador de cafés. Entonces, su sueño era tener un café en donde todas las personas que atendieran fueran personas sordas, tener su emprendimiento. Y con la fundación, en el Sin Límites 2021, él logró hacer su modelo Canvas, porque es que acá todos tienen que esforzarse para ganar y porque eso es lo mejor para que el negocio sea sostenible. Él hizo su proyecto, la fundación con la alcaldía le pudo dar un capital semilla y es maravilloso, lo encontramos en redes sociales. Copy Café está allá atendido por su dueño. ¿Cómo se llama otra vez? Por su propietario. Copy Café, como en inglés copy, como copiar sí. En inglés, ok. No, pero Coffee. con K. Con K. Que es una variedad de Indonesia, de un café exótico. Entonces él le puso eso allá en un pueblito cerca de Manizales, Copy Café, y él atiende a todas las personas y todos sus meseros son personas sordas. Y esto lo hizo gracias a la fundación que le enseñó a montar su negocio y le dio un pequeño capital semilla con el que lo ha aprovechado muy bien. Qué bonito. Es un sueño que se volvió realidad y si vieran esa felicidad. Mi segunda historia es de Manuel Ricardo Rojas. Él es una persona muy pila, joven también en Manizales. Tenemos nuestro proyecto y él es barbero. Y él barbero y entonces él le corta el cabello a los hombres únicamente. Entonces Manuel Ricardo empezó y él empezó el autodidacta con videos de YouTube. Él mismo se hacía los cortes, yo quedaba sorprendida, yo decía, ¿cómo no? ¿Cómo lo hace? Y entonces, cuando ya hizo un muy buen modelo Canvas, la fundación le dio todo el mobiliario para que él pudiera montar su barbería y pues ya la montó. Y si ustedes vieran esa alegría tan grande de él y de su mamá, porque ella decía, es que yo sí creo en mi hijo, es que si yo sabía que iba a encontrar alguien en este mundo que creyera en él y que le diera la mano, y pues la doctora le mandó todo el mobiliario y eso fue algo maravilloso. Algo de destacar ahí es que qué bonito que él tenía ese impulso, ¿no? Él, como tú hablas de la autonomía, él creyó, él hizo, él trabajó por eso, que hace parte también de lo que nos enseña la doctora María Luisa. Sí, él creo, puedo, Y soy capaz. Así es. Entonces, claro, cuando la persona empieza a decir, sí, yo puedo, pero vienen muchos momentos de, uy, esto está difícil. Llegó la fundación y le mostró que sí era capaz y pues allá también los espera a todos para hacerles un súper corte. Oiga, Luis, quiero contarle a la audiencia que cuando Pilar nos estaba contando la segunda historia, se le aguaron los ojos y yo no pude evitar también sentir conmoverme de ver estos sueños hechos realidad a través de la doctora María Luisa, de su equipo de trabajo y de la labor que se realiza. Hoy, Pilar, quiero que a nuestra audiencia nos puedas dar unos tips muy claros que nos llevemos. Durante todo este episodio tú nos has dado muchos tips, pero quisiera que nos dieras muchos muy marcados de los cuales podemos aprender para comunicarnos con las personas con discapacidad auditiva. Bueno, Lady, me dejas en evidencia. No puedo, todo lo tienes que contar. Bueno, muy bien. Entonces, sí, claro, quiero contarles como pequeñas herramientas chiquitas para que mejoremos nuestra comunicación con las personas sordas y que tengamos muchos amigos sordos. Sí. A ellos les gusta que nosotros, los oyentes, seamos sus amigos y bueno, lo primero es que cuando usted esté hablando con una persona sorda o cuando alguien esté hablando con una persona sorda y están, entonces ellos se comunican cómodos por medio de la visión, ¿verdad? Sí. Entonces si alguien se atraviesa, si usted se atraviesa
entre las dos personas que están comunicándose, pueden ser dos personas sordas o una persona sorda y oyente que están comunicándose, es como si usted llegara a una persona desconocida y le tapara la boca. Y la persona se va a sentir ofendida. Entonces, por favor, no pasarse en medio de dos personas que están comunicándose con lengua de señas. Otro tip es mirar a los ojos de una forma respetuosa, comunicarse también hablando claramente, no gritando. Cuando yo miro a alguien a los ojos, aparte le estoy diciendo que le estoy prestando Y que atención. es importante. Y que es importante para mí lo que la persona me está diciendo. Y Eso es la muy que bonito. tú dijiste de las expresiones, corporal, los ojos, la forma de la sonrisa o lo que le estoy diciendo. Claro que sí. Bueno, también es muy importante ser claros en la comunicación. A veces nosotros damos como muchos rodeos y así la persona lea los labios como que dice, pero es que no le entiendo todas estas palabras a dónde me quiere llevar. Entonces, las personas sordas es importante ser cortos y directos. Concisos. Directos en la comunicación. El café está caliente. ¿Quieres? Ya, no más. No llegar y decir, no, es que este pocillo de pronto conserva mucho el calor y entonces da un montón de vueltas y resulta que no. Directo, claro. De esa forma va a mejorar la comunicación, la persona va a comprender lo que usted quiere decir y también le va a dar una respuesta clara. Otro tip importante es estar bien iluminada. No hacer las señas en un lugar oscuro, porque va a ser muy difícil. Es como si usted hablara en medio de un estadio con mucha gente gritando, ruido. Nadie te va a mucho escuchar. ruido. Entonces va a tener que hacer mucho esfuerzo para poder entender lo que está comunicando la otra persona. Así es cuando hay poca luz. En cambio, si nos paramos o nos ponemos cerca de donde hay buena luz, la persona va a poder entender todo su lenguaje corporal. Perfecto, va a facilitar que lo vean y vean también cómo se expresa. Otro tip importante, y para todas las personas, no solo las personas sordas, sino para todas las personas con discapacidad, son personas primero, lo reconocemos como personas. Entonces no decimos el discapacitado, el minusválido, el manco, el cojo, El sordito. el sordito, sino le decimos la persona con discapacidad. Digamos que este es el lenguaje que nos ha invitado las Naciones Unidas. En cada país hay una adaptación en situación con discapacidad, en condición con discapacidad, pero lo importante es que siempre la persona sienta ese respeto, esa empatía que usted está teniendo para comunicarse con él. Muchas gracias. Yo creo que quienes nos escuchan y nosotros que estamos aquí compartiendo con Pilar, tenemos mucho más claro cómo comunicarnos con las personas sordas. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, Pilar, y habernos dado estos tips tan importantes. Además que agradecemos a Pilar que nos ha enseñado a que si queremos ayudar a las personas con discapacidad, que podemos aprender a comunicarnos con ellos y somos capaces de alcanzar esas habilidades y capacidades para tener una buena comunicación y poder todos ser una gran comunidad inclusiva. No te olvides del camino porque te estaremos invitando de nuevo. Esta no puede ser la primera vez y la última, sino que de muchas. Muchísimas gracias, de verdad que ha sido muy lindo estar acá en Basado en Sueños Reales, porque la Fundación sí los cumple. Así es. Así es. Recuerden que todo lo que hablamos acá está Basado en sueños reales. Una idea original de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno.